únicamente, que es muy interesante, el amplificador de error, después tenía el transistor en serie y el transistor para la limitación de corriente. Bueno, después presentamos distintos diagramas en bloques, especificaciones técnicas particulares, alguna aplicación muy sencilla, para este caso, que la tensión, o sea, tomar la tensión de referencia como una de las entradas del amplificador de error, y el otro tomarla de una muestra de la salida a través del los resistores R1 y R2, y obtener una salida que es la tensión de referencia 1 más R1 sobre R2. Después, tratar de que la referencia sea menor, entonces hacemos un divisor de tensión y la referencia de tensión así obtenida la vinculamos de la misma manera, entonces tenemos una referencia que es menor, en este caso de 7,15 voltios, para entre 2 y 7 voltios, para tener una salida de esa manera. Después vinculamos un ajuste en el circuito de salida, donde R1 varía de R1 más alfa P1, que es un potenciómetro o un trinpot, sobre R2, y por una tensión de regulación que es menor que la referencia, en este caso inferior a la referencia. Después vimos otro caso, también con la referencia y una salida con un divisor resistivo. Después vimos muchas aplicaciones con el 723, un regulador de bajo voltaje para encapsulados generalmente metálicos o plásticos. Vimos un regulador, por ejemplo, entre 7 y 37 voltios básico. Después un regulador de tensión negativa. Después un regulador de tensión positiva con un transistor de paso externo. Después un regulador también de tensión positiva, pero con un transistor PNP externo. Después vimos un circuito simple con limitación de corriente por fallback, que era corriente reentrante, que tenía, ¿qué ventaja tenía la configuración fallback? A ver que me lo recuerden, chicos. A ver, ¿se acuerdan? ¿Hola? Cuando hablamos de el circuito de realimentación por fallback, ¿qué característica tenía esa configuración? A ver, ¿qué característica tenía? Si me lo recuerdan. Limitaba la corriente máxima en cortocircuito. Tenías que la corriente en cortocircuito era mucho menor que la corriente máxima. Entonces yo podía tener cortocircuitada la salida, la corriente que circulaba, digamos, por la etapa transistorizada era prácticamente la tercera parte de la corriente máxima que podía manejar la salida. Entonces, protegía muchísimo los dispositivos de potencia. Mientras que la otra configuración que limita corriente máxima, la disipación de potencia del elemento, tanto en el cortocircuito como la limitación de corriente, el transistor de potencia está prácticamente con la caída de tensión del transistor por la máxima corriente, disipaba mucha potencia, que era una de las diferencias que tenía con respecto a la otra protección.
En este caso era un regulador con carga flotante positiva, un regulador también con carga flotante negativa. Por supuesto, todo esto para ensayar. Un regulador conmutado también positivo que lo podíamos implementar con un regulador lineal, un regulador conmutado negativo, también se podía implementar, un circuito regulador con limitación de corriente remota, donde actuamos, por ejemplo, con una entrada lógica. Después vimos un regulador paralelo. Y después creo que les mostraba las distintas figuras con distintos voltajes de salida positivos y negativos y variables, y los valores que debían tomar los componentes externos para obtener esas relaciones. Las ecuaciones de salida para los distintos formatos presentados en las distintas figuras. Y después vimos, por ejemplo, el caso de un 723 más completo, con una salida Darlington, una limitación de corriente, el ajuste de la tensión de salida y todas las características que habíamos planteado con respecto a este integrado en particular. Después, si no me equivoco, hablamos del L200, que en vez de tener 14 patas como el 723, tiene 5 patitas, también tiene una referencia de tensión, un amplificador de error, tiene protecciones térmicas y tiene una protección, digamos, un área de protección, y un área segura de protección. Los formatos son variables, vienen con este encapsulado que es un TO3, donde la masa es la carcasa. Bueno, el circuito del regulador propiamente dicho, la referencia es más baja, en este caso 2,77. Una aplicación muy simple donde la salida es la referencia por 1 más R1 más alfa P1 sobre R2, y la limitación de corriente está dado por la caída de tensión de limitación de corriente. En este caso, 0,45 voltios aproximadamente sobre la resistencia y la corriente máxima que puede limitar el regulador. Este es, para el caso del L200, lo mismo, 2,77 por 1 más R2 sobre R1, para tener un circuito de salida variable. Lo interesante es que el L200 puede manejar hasta 2 amperes sin ningún problema, sin disipador. Y acá tenemos una configuración también muy simple. La entrada, el transformador, el rectificador, el filtro, el regulador con la parte del ajuste entre el preset y la resistencia de un K, y la salida propiamente dicha. Y creo que habíamos dejado más o menos por ahí, si no me equivoco. Corríjanme si hay alguna cosa que me dejaron en el tintero. Existen otros reguladores que son interesantes también, que se denominan reguladores de precisión con seguimiento o con tracking. Tracking es el seguimiento. ¿Qué significa seguimiento? Que no hace falta que las fuentes duales, cada una tenga su regulador positivo y negativo, y cada uno con su ajuste independiente. No hace falta tener eso para que tenga
regulación con seguimiento. Es una configuración en la cual uno puede ajustar lo que se denomina una de las fuentes de referencia o máster y obtener en la otra fuente el mismo valor que tenemos en el ajuste. Es decir, que yo puedo ajustar la fuente a 12, a 15, a 20 o a un número y automáticamente la fuente negativa sigue la orden del máster. Es decir, se comporta como un sistema de seguimiento máster-slave, es decir, la salida sigue al máster solamente con el signo cambiado. Es decir, que basta con tener un solo tipo de ajuste, tipo de ajuste, las dos salidas se posicionan en ese valor, uno positivo y el otro negativo, para trabajarla sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, el LM125 es un regulador de voltaje monolítico de precisión, dual con seguimiento, es decir, con tracking. Entonces proporciona salidas reguladas positivas y negativas separadas, simplificando así los diseños de la fuente de alimentación dual. Pues yo con una fuente de alimentación dual, cuando quería variar, necesitaba un regulador positivo, un regulador negativo, el ajuste, si venía desde una referencia que era distinta de cero, tenía que compensarlo. Bueno, este tipo de situaciones se trata de evitar con esto. El funcionamiento requiere pocos componentes externos en función de la aplicación. Los ajustes internos proporcionan voltajes de salida fijas. En este caso es más o menos 15, pero yo tengo la posibilidad de variarlo desde 0 a un determinado valor y la otra fuente sigue las variaciones de programación de la primera. Cada regulador está protegido de la disipación excesiva de energía interna por un circuito de apagado térmico, que apaga el regulador cada vez que el chip alcanza una temperatura máxima preestablecida. O sea, es prácticamente una llave termomagnética que por temperatura, una vez que alcance ese valor, abre el circuito. Otra característica incluye la detección del nivel de corriente interna y externa, para la protección del dispositivo mientras se opera con o sin aumento de corriente externa. Y después, lo que podemos hacer, al igual que cualquier otra fuente, es si el requerimiento de corriente es mayor que la que puede asignar el regulador, colocaremos un transistor de paso externo a los efectos de que la diferencia de corriente circule por la parte externa. Y normalmente vienen compensados, tiene compensación interna, la proporciona en el regulador tanto positivo como negativo, y la referencia la tiene en uno de sus pines para facilitar el filtrado de ruido cuando se desee. O sea, es un circuito bastante completo que se utiliza en estos casos. Elizondo y Dufo. Elizondo y Dufo. Dufo, Barrio Mateo, ya está. Perfecto. Hasta acá, ¿se puede entender lo que estamos planteando? ¿Chicos? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Normalmente el circuito en bloques tiene las entradas positiva y negativa de las fuentes no reguladas, en este caso la entrada positiva en la parte superior, la entrada negativa no regulada, las salidas positivas y las salidas negativas reguladas, después tienen amplificadores de error, tanto positivos como negativos, tienen una referencia de tensión, y ambos circuitos de control tienen circuitos de protección térmica y de limitación de corriente. Entonces,
todo este conjunto hace que uno pueda trabajarlo con algún grado de libertad. Esta configuración es la que corresponde, digamos, a la estructura metálica. Hay otra configuración parecida, digamos, no así la distribución de las patas, de 14 patas plástico, que difiere del metálico, que solamente tiene 10, tiene solamente 10 patitas para el funcionamiento. Entonces, la distribución, bueno, si ustedes se fijan en el plástico, tiene una referencia, como habíamos dicho antes, que la disponía de forma externa. Los bus son las excitaciones correspondientes en el caso de que hagan falta transistores externos. Son reforzadores, tanto en la parte negativa como en la parte positiva. Tienen los circuitos de limitación de corriente, que son las salidas de los transistores, y tienen los sensados positivos y negativos, que son las resistencias que nosotros instalamos entre la base y el emisor correspondientes de los transistores de limitación. Tienen las entradas de alimentación no reguladas, Bin y menos Bin, y tienen las salidas menos Bout en la pata 7 y no recuerdo cuál, creo que la pata, no recuerdo en este. Acá, de la pata 2, acá el sensado, en la pata 2 también sacamos la tensión positiva, en la 7 la negativa. O sea que esta es la distribución para el encapsulado metálico. ¿Qué podemos hacer con todo este integrado? Y bueno, hacer configuraciones muy simples. Entonces, tanto la tensión de entrada positiva, que en este caso va al pin número 4, se suelen colocar con las alimentaciones en general, capacitores referidos a masa, como filtros, en Bin más. En la parte 6, que es la tensión negativa sin regular, también se suelen colocar capacitores a masa, siempre con alguna referencia dada por el fabricante, en este caso 1 microfarad. Después tienen la salida negativa, que es la pata número 7, también con un capacitor que tiene especificaciones a masa, y tienen la negativa, que es la pata 2 en este caso, la salida positiva, pata 2, con un capacitor a masa. Entonces, en este caso, que no tiene ninguna salida de conexión hacia el booster, no tiene limitación de corriente, es un regulador básico, ustedes lo pueden implementar de esta manera sin ninguna dificultad en el medio. Si quisiera tener alguna protección, por ejemplo, con regulación de corriente, hacemos exactamente lo mismo que hicimos recién, donde la tensión de entrada positiva la colocamos al pin 4 y por otro lado el capacitor de filtro con respecto a masa. Hacemos lo mismo con el terminal negativo de la fuente no regulada, también con un capacitor a masa. Las salidas de los boosters positivos y negativos, que a ver si no recuerdo mal, el negativo es el 8, este es el 8 con este transistor reforzador, donde el emisor va con la resistencia de limitación de corriente,
La 7 es la tensión de salida negativa con un capacitor a masa, y tengo la salida negativa. En el caso del 3, el 3 es la salida positiva del booster hacia el transistor de alimentación, el emisor va hacia la resistencia de limitación, y el 2 es la salida positiva con un capacitor a masa. No estamos diciendo absolutamente nada. O sea que es muy parecido, digamos, a lo que venimos planteando. Y este tiene limitaciones de corriente, tanto en la parte positiva como negativa, y donde la corriente de limitación está dado por el voltaje descensado de la limitación, que anda en el orden de los 0,7 voltios, y la resistencia de limitación de corriente que se instala. O sea que en realidad no es muy distinto, pero tiene características importantes con respecto al seguimiento, cosa que los otros reguladores no lo tienen. ¿No? Estos son formatos que se pueden implementar para tener tensiones de salida negativa, tensiones de salida positiva, con limitaciones de corriente, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes según las relaciones que haya, digamos, internamente. Acá hay otra de las configuraciones que se pueden hacer, en este caso una configuración con fallback y valores para distintos integrados, el 125 o el 126, valores de los componentes y limitaciones, en el caso de la resistencia de limitación de corriente. Y lo que le quería mostrar acá es muy simple. Por ejemplo, para el regulador positivo, la máxima corriente en este caso es 2 amperes, que sería la corriente de fallback, y la corriente de cortocircuito, si ustedes se fijan, casi la tercera parte de la máxima corriente, cosa que realmente es importante. La I de cortocircuito, para una temperatura ambiente de 25 grados y por una tensión de entrada positiva de más 25 voltios. Y para el caso del regulador negativo, que está incorporado con seguimiento dual, también tiene exactamente los mismos valores, donde la tensión de entrada negativa también es menos 25 voltios. O sea que es una forma de trabajarlos a estos dispositivos. Nosotros podemos incorporar, sin tener reguladores positivos y reguladores negativos simultáneos, para yo tener fuentes más menos, se me ocurrió presentarle esto con un operacional, donde yo incorporo un regulador fijo, un 78XX cualquiera, para tener una salida positiva, los capacitores de entrada operacional, donde la tensión de entrada positiva la colocamos a la alimentación positiva, la tensión de entrada negativa al negativo, esto puede ser un 741 tranquilamente. La salida de este detector va hacia un transistor de potencia, que está en serie, digamos, con el circuito. El común es entre estas dos salidas, y con un solo regulador positivo y un amplificador operacional yo puedo tener las dos salidas, cosa que no la disponía si no tenía dos reguladores. Y si se fijan, por ejemplo, estas dos resistencias que son exactamente iguales, en el caso del regulador, a ver si lo podemos ver acá, fíjense, el regulador que mostraba recién, también entre la salida positiva y la salida negativa, tengo las resistencias RC y RD, y tengo
el punto medio conectado al a un amplificador de error. O sea, evidentemente guarda una relación con respecto a la estructura de los reguladores integrados, de N terminales. Yo acá me tomé, el atrevimiento de mostrarles un video que me pareció interesante de una fuente de laboratorio. ¿Alguien alguna vez tuvo intenciones de hacer una muy buena fuente de laboratorio con todos los controles habidos y por haber, en forma digital, con mediciones digitales y analógicas, con salidas reguladas, controladas térmicamente, como proyecto final? Yo estaba pensando, digo, que la verdad que estaría muy lindo también hacer un trabajo final integrador, una fuente de alimentación con todas las características habidas y por haber. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre de 0 a 50 voltios, de 0 a 50 amperes, con protecciones de corriente, con limitaciones de corriente que pueden ser variables para una fuente u otra, y trabajarla con 4 combinaciones diferentes a esta fuente doble. ¿Alguna vez han visto cómo funcionan las fuentes de alimentación dobles para que funcionen en modo separado, en modo tracking, en serie o en paralelo, para tener todas las posibilidades de funcionamiento hacia cargas que pueden ser totalmente variables? A ver si lo podemos ver. Espero que le sea de agrado, para que lo puedan entender. A ver si lo puedo hacer. Bueno, era un video que había puesto acá. Ahí está. Esta es una fuente de laboratorio de una firma Promax que se llama FAC 662B. La fuente es esta que está acá y la vamos a ver porque una de las funciones que tienen es la de tracking, que es la de seguimiento. Y yo quiero que lo escuchen a la persona que comenta el funcionamiento, más allá de la parte circuital, que eso sería una cuestión de que ustedes debieran realizarlo. Tiene presentación digital, con controles de todo tipo, y yo quiero que lo escuchen para ver si realmente entienden el funcionamiento. Tienen 4 funciones diferentes, que es un modo totalmente independiente, un modo tracking, un modo serie y un modo paralelo. Y después tienen para colocar este display para la fuente 1 o fuente 2 y este indicador de corriente para la fuente 1 o la fuente 2. Tiene las calibraciones gruesa y fina para la fuente 1, tiene grueso y fino para la fuente 2, tiene un circuito, digamos un trim, para variar el ajuste fino de la limitación de corriente para la fuente 1 y la fuente 2, y tiene estas explicaciones que yo quiero que las escuchen para que les sea de agrado. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende lo que les quiero mostrar, chicos? Sí, profe. ¿Alguien pensó en hacer una linda fuente de laboratorio? Yo los ayudo con muchísimo gusto al que decida hacerlo, porque realmente es muy importante. Pero una fuente bien hecha, bien Sí, hecha. ganas de hacerme una, pero para mí. No lo había pensado como proyecto final, tal vez. Pero Es sí, muy como para interesante, tener. porque podés ligar la parte de técnicas digitales, que la podés hacer como quieras, la Sí, parte sí, de un control la digital electrónica, muy potente. y aparte
y vas a vincular, por ejemplo, forzadores de aire para trabajar con sensores, eh, y la verdad que está bueno. Y podés trabajar conceptos de array de transistores de potencia, los circuitos de compensación y estabilidad que presentan la configuración y todas las protecciones habidas y por haber. Y lo lindo de todo esto, que podés vincular en una fuente doble con 4 formas de salida totalmente diferentes. Son todas diferentes. Le paso esto y a alguien, si tiene interés, después me lo comenta y lo pensamos juntos, ¿eh? Porque la verdad que está bueno para hacerlo. Una fuente de laboratorio, pero bien hecha. Y por qué no en un área comercial también. Lo pongo para que lo escuchemos. En este vídeo didáctico vamos a conocer el manejo de la fuente de alimentación doble Promax FAC 662B. El objetivo es configurar adecuadamente la fuente de alimentación doble para obtener tanto tensiones de una fuente como tensiones compuestas de ambas. Pasemos al laboratorio para ver cómo se hace. Vamos a ver cómo funciona la fuente de alimentación doble que tenemos en el laboratorio. Tiene 2 fuentes de alimentación y están distribuidas de forma completamente simétrica. Por lo tanto, en este eje de simetría, a la izquierda tenemos todos los mandos de una fuente de alimentación y a la derecha todos los mandos de la otra fuente de alimentación. Tiene por un lado los mandos de ajuste de la tensión, ajuste grueso y ajuste fino. Y por otro lado, el mando de la limitación de la corriente, que es este mando. Y la salida de la fuente tenemos en rojo la salida positiva y en negro la salida negativa. Y finalmente en la parte de abajo tenemos lo que sería una conexión a tierra de la fuente de alimentación. Vamos a pasar ahora a ver los mandos de control de la fuente de alimentación. El principal mando de control es el encendido, que está en el centro de la fuente. Y ya vemos los indicadores. Por un lado tenemos aquí, nos indica tensión en voltios que se gobierna por estos pulsadores. S1 que está pulsado ahora indica la fuente 1, si pulsamos S2 indica ahora la tensión de la fuente 2 que vemos que es. De la misma forma, en el otro lado tenemos el amperímetro que está indicando ahora pulsado la fuente 1, como no tenemos nada conectado, pues 0 amperios, y pulsando el otro sería la corriente de la fuente 2. Con respecto a la relación entre las 2 fuentes de alimentación, tenemos 4 mandos para indicar la forma en que va a trabajar la fuente de alimentación. Y esos mandos son los siguientes. El que está pulsado ahora es independiente, de forma que las 2 fuentes funcionan independientemente una de la otra y sin ninguna conexión. El siguiente interruptor pone track, es el modo de seguidor. Ese modo lo que hace es la fuente 1 gobierna la tensión y la fuente 2 tiene exactamente la misma tensión que la 1. Por eso al pulsar ha cambiado a 12 la tensión de la fuente 2. Fijaros que están en 12 voltios tanto la una como la otra. Y eso es lo que yo les quería mostrar en el modo tracking, que es lo que estamos viendo con seguimiento. Ustedes pueden conformar esta salida y este modo en particular justamente para que trabaje como master y slave. Quiere decir que con un control solamente yo puedo tener las tensiones partidas del valor que quiera, que es algo diferente a lo que veníamos planteando en los otros de tres terminales. Todos los reguladores monolíticos de 3 terminales es más difícil de implementar este tipo de situación.
¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Se entiende? Está claro el video, ¿no es cierto? Sí, sí, está bastante claro. Mismo tiempo que tiene la misma tensión, están conectados el negativo de la primera fuente con el positivo de la segunda. De forma que tenemos la fuente conectada una con otra para que nos sirva, por ejemplo, para una alimentación simétrica. El siguiente mando es SEI. Con este mando, las fuentes, de nuevo, son independientes en la regulación de su tensión. Fijaros que la fuente 1 está a 12 voltios y la fuente 2 vuelve a estar a los 16 que ya tiene. Lo que pasa es que ahora sí que se mantiene la conexión interna entre el negativo y el positivo. De esta forma podemos conseguir una alimentación no simétrica, pero manteniendo el cero común a ambas fuentes. Podemos obtener, ahora tendríamos una alimentación negativa de 16 voltios que lo proporciona la fuente 2 respecto a la positiva de 12 voltios de la fuente. Y finalmente tenemos el botón de... Lo que no dice ahí, que la conexión serie de las fuentes permite obtener, por ejemplo, entre los extremos, la sumatoria de los niveles de la fuente 1 y la fuente 2. Entonces, en nuestro caso, 12,1 y 16,6 es la suma. Voy a tener la salida sumada y la corriente sería la corriente máxima de cada fuente. Quiere decir que es como un circuito serie. La corriente es constante. Si la limitación fuera 2 amperios o 3 o 5 o lo que fuese, yo puedo tener más tensión a la salida entre los extremos con una corriente limitada a un determinado valor de cada regulador. Eso es lo que le faltó decir paralelo. Si pulsamos este botón, de nuevo ambas fuentes tienen la misma tensión gobernada por la fuente 1, que son 12 voltios. Lo podemos comprobar que ambas fuentes tienen esa misma tensión. Lo que pasa es que ahora la conexión es en paralelo, de forma que el polo positivo de una fuente está conectado con el positivo de la otra y el negativo de una fuente conectado con el negativo de la otra. La ventaja de este modo es que podemos conseguir el doble de corriente de lo que habitualmente solo una fuente podría proporcionar. Si nos fijamos en la esquina inferior izquierda de la fuente, indica 30 voltios, 1 amperio. De forma que con esta conexión en paralelo podríamos conseguir esos 30 voltios y llegar hasta 2 amperios de corriente. Nos queda por explicar del funcionamiento de nuestras fuentes la limitación de corriente. Como hemos indicado, este es el mando de limitación de corriente y para saber en qué valor de corriente está limitado, lo que debemos es colocar un cortocircuito a la salida de la fuente, que es lo que vamos a hacer ahora. Fijaros que... Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo uno puede, a través de un modo diferente, obtener más corriente. En este caso, en la conexión paralelo, yo podría tener 50 amperes donde cada fuente participa con la mitad y obtener sobre una carga la sumatoria de la contribución de cada fuente individual. O sea, no modifica la tensión, el rango de tensión lo tendría de 0 al máximo, ¿sí? Pero la corriente, en ese modo, yo puedo tener una disposición totalmente diferente. Y si quisiera, supónganse que cada fuente fuera de 30 voltios máximo, podría tener, en el caso de la combinación serie, podría tener hasta 60 voltios en esa configuración para la corriente que gobierna cada fuente. Entonces,
Si ustedes se disponen a hacer algo, fíjense qué interesante para que lo tengan presente. Ahora tenemos 0 amperios y 12 voltios a la salida de la fuente 1, y al poner el cortocircuito va a pasar a 0 voltios y el límite de la corriente actual. ¿Veis? 0 voltios, medio amperio es el límite que tenemos, y con este mando podemos regular para así, en caso de problemas, que nuestra fuente no dé más amperios de lo establecido en el límite del circuito que queramos. Por ejemplo, así lo hemos dejado en 200 miliamperios de límite para la corriente. Ya lo tenemos ahí limitado. Quitamos y nuestra fuente está regulada a 12 voltios y 200 miliamperios. Hay que tener un poco de cuidado porque esto a veces lleva problemas, porque si no nos hemos dado cuenta y la fuente estaba anteriormente bastante limitada en corriente, por ejemplo, voy a coger y la voy a limitar al mínimo. ¿Veis? Al limitarlo a 0 prácticamente, la salida de tensión ha pasado a 0 voltios. Es posible que nos podamos quedar un poco extrañados de que nuestra fuente no da tensión y, sin embargo, el único problema era que estaba limitada en corriente de una forma exagerada. Solo nos queda por comentar que esta fuente de alimentación doble en realidad es triple. Es triple porque además incorpora una fuente, eso sí, fija de 5 voltios y hasta 2 amperios. Son estos dos conectores que tenemos aquí debajo que nos proporcionan ese valor fijo de 5 voltios y como mucho 2 amperios. A modo de ejemplo, vamos a ver cómo configurar nuestra fuente de alimentación para alimentar adecuadamente esta placa, que necesita una alimentación simétrica de más o menos 12 voltios y como mucho va a consumir unos 150 miliamperios en cada una de las dos partes, positiva o negativa. Por lo tanto, pues por ejemplo, lo configuraremos a un límite de corriente de 200 miliamperios. Nunca debemos conectar directamente nuestro dispositivo a la fuente porque no sabemos la fuente con qué tensión va a estar configurada. Por lo tanto, primero vamos a configurar la fuente y luego ya conectaremos nuestro dispositivo. Para eso, la encendemos y nuestra fuente ha de estar configurada en modo simétrico, que es este que pone track, y vamos a configurar ahora la tensión, que son 12 voltios, más o menos aquí, que es el ajuste fino, y vamos a los 12, ya lo tenemos. Ahora el límite de corriente hemos dicho que eran 200 miliamperios, pues vamos a configurar el límite. Está en 700 miliamperios, lo bajamos hasta los 200 miliamperios. Ya lo ponemos ahí. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos adecuadamente configurada nuestra fuente de alimentación. Ahora ya podemos conectar. El 0 voltios nos da igual conectarlo a este o a este elemento porque están conectados entre sí. El positivo al positivo y menos 12 voltios al negativo de la segunda. Y ya tenemos conectado nuestro dispositivo. A la hora de desconectar, debemos seguir el camino contrario. No hay que apagar la fuente, no. Hay que desconectar el dispositivo, por ejemplo, sencillamente con quitar el negativo y el positivo ya sería suficiente, y a partir de ahí ya podemos apagar nuestra fuente de alimentación. ¿Se pudo entender? ¿Está claro? Sí, profe, se entendió bien. A mí me pareció que realmente le podía ser de utilidad, porque el hecho de tener esas cuatro funciones incorporadas, más una tercera salida, yo podría alimentar, supónganse, circuitos que no necesariamente
tengan la misma polaridad, tanto positiva como negativa, podrían ser distintas, que tengo la opción, tengo la posibilidad de subir el nivel, si tuviera, supónganse que yo trabaje con un amplificador que tenga más o menos 70 voltios, y la puedo hacer en la configuración paralelo o en el modo paralelo, que tenga características de corriente o demandas de corriente determinadas, que lo pueda hacer trabajando con las dos fuentes simultáneas. Entonces, es interesante a la hora de diagramar todo esto. Pero volviendo al punto principal, la fuente doble en el modo track o de seguimiento es una cuestión que está lindo para trabajarla, porque uno regulando la primera, la segunda cambia la polaridad y se posiciona en ese valor, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, ahí yo empezaría a trabajar ahora con los reguladores conmutados. Todos estos reguladores lineales, tanto discretos como integrados monolíticos de 3 terminales y de n terminales, con esto damos por terminado el sector correspondiente a lo lineal. Ahora vamos a trabajar sobre lo conmutado. A ver si lo tengo por acá. Acá está. Entonces, estos reguladores electrónicos conmutados generalmente tienen distintos nombres. Son reguladores switching, o de conmutación, o se los suele llamar también SMPS, son abreviaturas en inglés, donde SMPS significa Switch Mode Power Supply, es una fuente de alimentación en el modo conmutado. Y estos reguladores, a diferencia de los lineales, que eran fuentes disipativas, estos son no disipativos, porque como el elemento de control va a trabajar o en saturación o en corte, evidentemente va a consumir mucho menos energía entre la fuente primaria y la carga. Entonces eso hace que al consumir menos energía, el rendimiento de esta fuente va a ser totalmente diferente a las fuentes disipativas. Entonces, en este caso podríamos alcanzar entre un 80 o un 90% de rendimiento entre la potencia que disipa sobre la carga con respecto a la potencia de corriente continua instalada. Y hace la diferencia. Todas las fuentes conmutadas, independiente del tipo de reguladores conmutados, son convertidores de corriente continua a corriente continua. Entonces, tanto en el regulador lineal como en el regulador conmutado, existe un lazo de realimentación entre la salida y el elemento regulador, nada más que en el regulador lineal, esa realimentación la tenemos a través de una muestra, la tenemos a través del amplificador, el amplificador de error, y actuamos directamente sobre el elemento de control. Y acá actuamos sobre el elemento de control, pero a través de un elemento que permite controlar el ancho del pulso durante un tiempo que puede ser constante dentro de un mismo periodo. Es decir, yo puedo tener encendido el dispositivo de control un tiempo muy pequeño con respecto al periodo, o puedo tenerlo encendido un tiempo suficientemente grande con respecto al periodo. Entonces, el modulador de ancho de pulso
es, digamos, la esencia que diferencia el regulador lineal con respecto al regulador conmutado. Quiere decir que en el regulador conmutado yo voy a tener una salida donde la tensión de entrada es la del regulador de la fuente no regulada, y la salida propiamente dicha voy a tener pulsos que van a tener anchos variables de acuerdo al tiempo con que este elemento de control, que es serie, está actuado. Entonces, lo importante en los reguladores conmutados no es esta forma con que se troza, digamos, la información correspondiente, sino el nivel correspondiente de continua que yo puedo rescatar de esa salida. Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Esos serían los que se llaman Buck y Bose Converter, ¿no? Exactamente. Vamos a ir por parte. Primero vamos a ver cómo actúa el filtro que vamos a poner para tratar de encontrar un nivel de continua. Vamos a hablar de los reductores o Buck. Vamos a hablar de los reforzadores elevadores, que van a ser los Bush. Y vamos a hablar de los Buck-Boost, que son reductores y elevadores, en general. Pero vamos haciendo las cosas para que se vayan entendiendo. Entonces, estamos hablando de que son convertidores de corriente continua a corriente continua, que pueden ser niveles más bajos de la salida con respecto a la entrada, o niveles más altos de la salida con respecto a la entrada. Entonces, en el PWM, la forma de trocear la información es como se muestra acá. En realidad, para yo tener un nivel de salida, tendríamos que colocar un filtro pasabajos, donde la entrada al filtro no es ni más ni menos que B sub G. Y, por supuesto, ¿qué vamos a poner como filtro pasabajo que actúe sobre la carga? Entonces, vamos a ver qué ponemos. Lo primero que hacemos es, bueno, nosotros sabemos que los capacitores conectados en la salida tienden a estabilizar la tensión. Pero ¿qué pasa? En el tiempo de que el interruptor o el control está actuado, este capacitor se carga sin problema. Pero si el tiempo que está abierto este interruptor o el elemento de control a través del PWM, que es la orden de control sobre el elemento regulador propiamente dicho, es más largo, el capacitor tiende a descargarse y nuevamente se carga al pico, y se descarga, y ese tiempo de descarga será variable con la actuación de este control. Entonces, en realidad, colocar un capacitor como filtro para obtener un nivel de continua no es conveniente. Por eso se pone no se puede. Poderse se puede, pero no es conveniente. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Vamos con este. ¿Qué pasa si ponemos un circuito LC? L normalmente es muy sensible y tiende a estabilizar corriente. C es muy sensible y tiende a estabilizar tensión. Pareciera que colocando una red LC andaría perfecto. Vamos a ver qué pasa ahí. Cuando yo cierro el circuito durante el tiempo de encendido, acuérdense que este dispositivo que vamos a tener como interruptor es algún transistor de potencia, que podrá ser bipolar, que podrá ser un MOSFET, que podrá ser un Big MOS, podrá ser algún dispositivo de conmutación.
Entonces, cuando este dispositivo conmuta, porque el control así lo indica, este elemento tiende a almacenar energía, este capacitor tiende a almacenar energía también, y aparecerá una corriente sobre una carga generando una tensión de salida. Pero ¿qué pasa cuando este interruptor se abre? Al abrirse este interruptor, como la corriente en la autoinducción no tiene que desaparecer, para que funcione hay que agregarle algo más. Normalmente si esto queda abierto, se interrumpe bruscamente la corriente en la bobina. Y yo quiero tener en todo momento corriente que suba o que baje en la autoinducción. Entonces, este circuito simple, como ustedes lo ven acá, digamos, funciona, pero instalando algo más. ¿Qué podríamos hacer para que exista en todo momento la corriente por la autoinducción? Acuérdense que por ley de Lenz, la fuerza contraelectromotriz que se genera es opuesta al sentido que tenía originalmente. ¿Qué se puede colocar ahí para que esto funcione y cierre el circuito y en todo momento tenga corriente, tanto positiva como negativa en la autoinducción? ¿Qué se Y puede un hacer? cable en corto después de la llave, a masa. ¿Un? Un cable en corto a masa. Y si ponemos un cable corto... No, bueno, con un... No, un diodo puesto. Con un CMOS, MOSFET. Miren lo que se pone. Ese Es un- diodo es un para diodo, cuando que es sea. un diodo volante. Es un diodo volante. Quiere decir que cuando el elemento está actuado, yo tengo salida, y cuando el elemento queda abierto, la corriente en la autoinducción circula a través del diodo y cierra su circuito a través del circuito de carga. Entonces, en todo momento yo tengo corriente en un sentido y en el otro sentido. Cosa que en el dibujo anterior, ustedes ven que si bien el circuito LC es un filtro pasabajos, no completa la función hasta no cerrarse a través de un diodo volante. Quiere decir que este tipo de circuito es el primer convertidor básico reductor. ¿Qué significa eso? Que la salida es menor que la entrada, tiene un nivel de continua menor que la entrada, y ese convertidor de corriente continua a corriente continua reductor se denomina BUC. No como libro, sino con U, BUC. Entonces, este tipo de circuito reductor o BUC generalmente se denomina convertidor directo. Vamos con esto. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a suponer, para hacer un análisis de esta configuración, que el switch, en este caso, es un MOSFET tipo E. Es decir, de canal inducido. Canal inducido, tipo N, pero canal inducido. Quiere decir que para que funcione, el nivel de entrada tiene que ser mayor que un determinado umbral. Ese umbral tiene niveles de tensión, serán 2, 3, 4, 5 voltios, dependiendo del MOSFET de enriquecimiento correspondiente, a diferencia de los otros que no necesitan. Entonces, vamos a hacer una hipótesis de análisis donde dice que la tensión de salida no varía en un ciclo de conmutación. La tensión de salida permanece constante en un ciclo de mando. Por otro lado,
dice que la corriente en la bobina no llega a valer nunca cero. O sea, la corriente en la bobina siempre tiene valores positivos, valores negativos, pero nunca cero. O sea que hay un valor promedio de corriente en la bobina que es mayor que cero. Entonces, lo que estamos planteando es que la corriente por el switch, el conmutador, más la corriente por el diodo, es igual a la corriente por la inductancia y por ende la que va a circular por la carga. Cuando esto está actuado, en el momento de conmutación, lo que está presente, este diodo no trabaja porque está polarizado inversamente, actúa sobre la bobina, sobre el capacitor y sobre la carga. Quiere decir que durante este tiempo, la corriente por la bobina tiende a incrementarse en el momento del mando. O sea, lo que está haciendo, está integrando esta señal de mando. Cuando esto se abre por alguna causa, la corriente en la inductancia circulará por el diodo y hará que disminuya la corriente en la inductancia. Nuevamente empieza a incrementarse cuando viene la señal de mando de actuación sobre el dispositivo interruptor, y esta será la variación de la corriente con un nivel medio mayor que cero. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a hablar de tiempo de encendido y de tiempo de apagado. El tiempo de encendido es el ciclo de encendido, o el duty cycle, que es el ciclo de servicio que tiene el elemento conmutador, se va a llamar D. Entonces, voy a estar en el tiempo de encendido con respecto al período T sub 0, que es el T on sobre el período, es el ciclo de servicio D. Quiere decir que el ciclo de servicio generalmente es el tiempo de encendido sobre el período. El período siempre es mucho mayor que el tiempo de encendido. O sea, para que esto sea un pulso, generalmente tiene que ser menor que el 10% del período. Quiere decir que va a estar el 10% encendido y el 90% apagado, para yo decir que es un pulso. Para yo decir que es un mando como una señal cuadrada, voy a decir que el ciclo de servicio es el 50%. Es decir, 50% va a estar actuado y 50% va a estar bloqueado. Entonces vamos a llamar a D la relación entre T sub 0 y el período. Y el tiempo de apagado es 1 menos D. Tiempo de apagado es 1 menos D. ¿Se entiende? Tiempo de encendido, D por T. Tiempo de apagado, 1 menos D por T. 1 menos D por T. Entonces, si yo empiezo a visualizar lo que está ocurriendo acá, durante el tiempo de encendido tengo corriente por la autoinductancia. La corriente que circula por el switch es exactamente igual que la de la autoinductancia, o sea, tiene el mismo formato. Y la corriente por el diodo, al estar polarizado inversamente, durante el periodo de encendido, que es D por T, está en cero. Cuando le damos el mando que se bloquee, el diodo prácticamente es un cortocircuito, que es lo que vemos acá. La ID es igual a I sub L, por lo tanto, desciende la corriente por la autoinductancia. La corriente en el switch desciende a cero, porque
directamente no hay corriente, porque queda abierto, y comienza a haber corriente por el diodo en el mismo momento. Arranca nuevamente el mando y se repite la corriente por la autoinductancia, la corriente por el switch toma esta forma y la corriente por el diodo tiende a decrecer hasta que nuevamente arranca y así se va repitiendo en un periodo. Quiere decir que vamos a llamar a D por T el tiempo de encendido, y 1 menos D todo por T va a ser el tiempo de apagado. La suma del tiempo de encendido y el tiempo de apagado es el periodo. Y eso me gustaría dejarlo hasta acá para irlo analizando la cantidad de diapositivas que voy a presentarle para que lo vayamos entendiendo. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Se puede entender lo que estamos planteando? Chicos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Esto han visto algo en alguna materia con respecto a este tema? Hasta ahora no, pero yo en el trabajo estuve justo renegando hace poco con un problema de una fuente ahí conmutada. Pero Acuérdense que las fuentes conmutadas pueden trabajar a frecuencia de red o frecuencia distinta de la red. Entonces, si trabaja a frecuencia distinta de la red, el tamaño de los componentes guarda relación con la frecuencia de operación del chopeo. Es decir, yo puedo conmutar a una frecuencia de chopeo alta, entonces yo sé que los componentes que voy a utilizar generalmente van a ser pequeños, y como son funciones de la frecuencia, el tamaño guarda relación con eso. Me gustaría dejarlo acá para retomar conceptos que son importantes. Me gustaría marcarlos en este convertidor de continuo reductor para calcular las variables, sabiendo que la tensión media en una inductancia es 0 y que la corriente media en un capacitor también es 0, siempre en régimen permanente. De no ser así, el funcionamiento no se podría explicar bien. Entonces, me gustaría arrancar el próximo encuentro con este punto para que podamos visualizar los distintos efectos que se van produciendo en las distintas partes de este convertidor reductor. ¿Sí? ¿Les parece bien? Perfecto, profe. Estamos viendo. ¿Les pareció agradable lo que hemos visto el día de hoy? ¿Sí? ¿Interesante? Sí, está bueno, está interesante el tema. Entonces, nos despedimos hasta el próximo miércoles y háganme acordar dónde dejamos para yo tenerlo en cuenta y arrancar desde ahí. Muchísimas gracias por la presencia a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Chao. Gracias, que anden muy bien. Igualmente. Hasta luego. Chao, gracias. Chao a todos. Que les vaya bien.